Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico para conocer la situación del Consejo de la Judicatura. Obviamente, las decisiones adoptadas en las últimas horas, por ejemplo, respecto de la evaluación de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, y lo más reciente, porque el día viernes se conoció la renuncia de una de las vocales de esta institución. La doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, bienvenida, buenos días. Gracias, Fabricio, Alexis, buenos días a todos nuestros oyentes. En efecto, pues motiva al Consejo de la Judicatura uno de sus objetivos importantísimos, que es el fortalecimiento institucional. Recuerden ustedes que nosotros hemos señalado nuestra gestión en 4 ejes fundamentales, siendo el segundo el fortalecimiento institucional. ¿A través de qué? A través de la capacitación, de la evaluación, de la automatización. Y por eso es que cabe recalcar que este proceso de evaluación no se trata de un proceso aislado, sino de un proceso que tiene necesariamente que ver con el fortalecimiento institucional. Algunos sectores han criticado el hecho de que la evaluación se la va a efectuar con base en la integración de un comité de expertos. Estos sectores críticos con esta decisión de la Judicatura señalan que es la propia Judicatura la que tiene que llevar adelante la evaluación. ¿Por qué contratar o por qué asignar, para hablar con más propiedad, por qué asignar esa tarea a un comité de expertos y no hacerlo directamente por parte de la Judicatura? Por 2 razones, Fabricio. La primera, como no puede ser de otra manera, por una razón de carácter legal. El artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial señala como atribuciones del Consejo de la Judicatura 3, dirigir los procesos de selección. Dirigir. No dice llevar a cabo. Dice dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores, así como su evaluación. En ese sentido, nosotros estamos asumiendo nuestra posición de dirección de órgano evaluador. Es decir, hemos obtenido, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, los parámetros metodológicos de nuestra Dirección de Administración de Talento Humano. Esos los hemos compartido con el Comité de Expertos para la verificación de la metodología. Una vez que eso se ha hecho y se ha socializado con los veedores, el Pleno del Consejo aprobará en estos días ya los parámetros definitivos. Es decir, nosotros estamos dirigiendo el proceso. Esa es la razón legal. Y la razón que conecta con la ciudadanía es porque nosotros necesitamos transparencia en el proceso. Y la transparencia en el proceso sin duda nos garantiza la participación de otros actores. ¿Y ya se conoce quiénes van a ser los miembros de ese comité de selección? El comité de expertos ya entregó su trabajo. Y aquí agradecemos a prestigiosas universidades que han colaborado y han creído en el proceso. Solamente a saber, por ejemplo, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Santiago de Guayaquil y la Universidad Andina Simón Bolívar. Son de las más prestigiosas universidades que tenemos. Ellos colaboran en el proceso, nos dan sus mejores catedráticos y de esta manera le estamos diciendo a la ciudadanía, aquí están, los parámetros no son unos parámetros que nos permitan perseguir sino evaluar, porque aquí quiero ser enfática, se trata esto para tranquilidad de los juzgadores que tienen un correcto proceder. Esta se trata de una evaluación, no de una persecución. Pero hay, digamos, igualmente algunos sectores que han expresado sus reparos o sus críticas porque consideran que dentro del proceso de evaluación también se va a hacer una valoración de la calidad, no de la cantidad, de la calidad de los juicios y de las sentencias. Eso también va a ocurrir. A ver, tenemos parámetros cualitativos y cuantitativos tal como nos dice nuestro Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Se va a analizar las sentencias emitidas por los jueces? Se va a analizar la estructura de la sentencia, no el fallo, no el sentido del fallo. Y esto es muy importante porque nosotros no entramos aquí no podemos además analizar si el fallo está correctamente emitido en cuanto al sentido. Es que eso es subjetivo, no termina siendo subjetivo. Y eso corresponde al juzgador, no le corresponde al órgano administrativo, evaluador. Al órgano evaluador sí le corresponden 3 cosas. Analizar la estructura formal de la sentencia, es decir, que haya una forma correcta en la sentencia. También que estén debidamente planteados los problemas jurídicos, porque a partir de eso sale toda la argumentación y la motivación. La motivación en los 3 parámetros que ha dado la Corte Constitucional, que
haya razonabilidad, es decir, se invoquen los principios constitucionales y legales, que haya lógica, es decir, que haya la coherencia entre las premisas y la decisión, y que haya comprensibilidad, que el lenguaje, que la estructura, que la forma sean de fácil comprensión por parte del gran auditorio social. Pero, insisto, no el fallo en sí no. De ninguna manera nosotros Eso podríamos... está descartado totalmente. Descartado absolutamente por una razón, por nuestro tercer eje de acción, que es el principio de la independencia judicial. Entonces estamos clarísimos que un órgano administrativo no puede entrar a analizar y a valorar temas jurisdiccionales. Una vez que el proceso de evaluación llegue a su fin, ¿será el Pleno de la Judicatura el que se reúna y tome decisiones sobre eventuales ratificaciones o separaciones de jueces? Constantemente es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que está interviniendo en todas las fases. Hemos, el 19 de febrero de 2019, arrancado con el marco regulatorio, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Luego conformamos el Comité de Expertos por resolución del Consejo de la Judicatura. Ahora vamos a proceder a la validación y aprobación final de los parámetros aprobados por el Consejo de la Judicatura, y próximamente conformaremos el comité evaluador. Está previsto para la primera semana de julio por resolución del Consejo. Asimismo, el Consejo conocerá el informe final de los evaluadores, el Pleno del Consejo conocerá la reconsideración, porque eso es muy importante, también hemos previsto una fase de reconsideración, y el Pleno del Consejo resolverá sobre los resultados finales después de la etapa de reconsideración. Hay un tema que usted lo mencionó en una entrevista hace unos pocos días atrás en Diario El Comercio, en donde a propósito de la evaluación a los jueces se habla de que este proceso servirá para determinar la legalidad, la legitimidad de sus patrimonios. ¿Qué mecanismos se van a utilizar para revisar eso, esa información? Bueno, eso, Alexis, es solamente un componente del concepto macro, que es mucho más importante. El concepto macro es que hay parámetros también de legitimidad y transparencia. Y aquí yo quiero hacer también enfática en que estamos absolutamente en consonancia con el artículo 88 de nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que también se pueden hacer evaluaciones por efecto de irregularidades o denuncias reiteradas. Nosotros estamos activando nuestro control disciplinario para que verifique si hay alguna irregularidad, además verifique si hay denuncias reiteradas en contra de uno de los jueces o con jueces evaluados, y en ese momento ingresa dentro de nuestro control disciplinario, es decir, bajo las normas de un sumario administrativo. Aquí no hay subjetividad alguna, hay plena objetividad. Las normas del sumario están dadas, el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria está dada, de manera que las y los servidores judiciales evaluados pueden gozar de la tranquilidad de una tutela del derecho a la seguridad jurídica. En el caso específico ustedes van a contar con la ayuda, no sé, de la UAFE o de algún organismo que les permita acceder, por ejemplo, a tema de patrimonio bancario, etcétera. Sí, nosotros vamos a recurrir, como es lógico dentro de nuestra competencia de dirección del proceso de evaluación, a los insumos que nos puedan proporcionar las instituciones competentes en cada materia. La semana anterior que estuvo por acá su colega de la Judicatura, el doctor Morillo, él había explicado y había señalado que dentro de la evaluación también se va a incorporar el análisis sobre el origen de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Me explico, si es que el proceso que determinó su elección fue un proceso transparente, un proceso que respetó cada una de las fases, o si por ahí alguien pudo haberse visto favorecido con determinadas situaciones que le permitieron llegar a ser parte del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. ¿Es así? Es decir, si es que se determinan que hubo irregularidades en el proceso, en el concurso que determinó que un juez o jueza llegó a la Corte Nacional de Justicia, ¿podría perder el cargo? A ver, nosotros, como acabo de manifestar, estamos contando con los informes de las instituciones y autoridades competentes. Pero digo, si es que se da esto, ¿podría haber o no? En ese sentido, nosotros vamos a contar con el informe de la Contraloría General del Estado, que se encuentra desde hace varios meses atrás elaborando este examen especial, y procederemos conforme la Contraloría nos disponga. La Contraloría todavía no ha terminado ese proceso. La Contraloría está por notificar el proceso, sí. Ya, y dependiendo de lo que del informe de Contraloría, ustedes podrían tomar decisiones. Por supuesto, nosotros no somos el órgano de control, son ellos.
Doctora María del Carmen Maldonado, la semana anterior, Patricia Schettini, vocal de la Judicatura, presentó su renuncia. En la comunicación que le remitió al presidente de la Asamblea Nacional decía: señor presidente, mi trayectoria profesional ha estado marcada por aportes técnicos dirigidos al fortalecimiento de la administración de justicia en el Ecuador y en otros países de la región. Sin embargo, mi gestión como vocal del Consejo de la Judicatura se ha visto limitada por un liderazgo que no demuestra estar comprometido a realizar cambios profundos en la administración de justicia de nuestro país. Y renuncia. ¿Cómo tomó usted y cómo tomó el resto de la Judicatura que se queda estas palabras expresadas en la misiva que la ahora ex vocal Patricia Schettini remitió a la Asamblea Nacional, manifestando su decisión de separarse voluntariamente del organismo? ¿Cómo asumieron ustedes esto? Bueno, nosotros hemos asumido con sorpresa esta decisión. Todos, absolutamente todos los cuerpos colegiados funcionan en unidad de acto. Todas las decisiones se toman por mayoría, así es como opera un cuerpo colegiado, y todas las diferencias se ventilan al interno del Pleno. Nos ha sorprendido realmente esta decisión, sin duda respetable y lamentable. ¿Había diferencias a lo interno con la vocal Schettini? Todo cuerpo colegiado tiene diferencia de criterio y eso es lógico y eso enriquece el debate. Las razones que más allá de eso haya tenido la vocal Schettini le corresponden a ella. ¿Ella se fue porque no está de acuerdo con la evaluación o con el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia? ¿Esa fue la razón? Yo no podría decir eso porque lamentablemente no tuvimos esta fase de discusión al interno del Pleno o de los vocales, de todos los vocales, entonces no podría saber qué fue lo que motivó su dimisión. Sin embargo, en la carta que envía a la presidencia de la Asamblea, la doctora Schettini, se refiere directamente a la presidenta del Consejo de la Judicatura, y yo sí quisiera que usted, yo entiendo que no va a interpretar de alguna manera las razones por las cuales se termina yendo la vocal, pero sí una respuesta, porque ella señala que el liderazgo del Consejo no demuestra estar comprometido a realizar cambios profundos en la administración de justicia, y el liderazgo es de quien dirige esa institución, y en este caso es usted, doctora. Usted es la presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo asume esas críticas de... Yo quiero recalcar aquí que al tratarse de un cuerpo colegiado y al tratarse de la estructura que tiene el Consejo de la Judicatura, el máximo órgano es sin duda el Pleno. Entonces, quien finalmente toma todas las decisiones y por lo tanto quien ejerce el liderazgo máximo de la institución es el Pleno del organismo, por supuesto. Pero no había diferencias de carácter personal entre usted y la doctora Schettini. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Yo en la entrevista que se me hizo a la salida de la Asamblea Nacional en mi primer día de posesión, indiqué y manifesté la trascendencia que tiene para esta gestión el cuarto eje de acción. ¿Cuál es nuestro cuarto eje de acción? El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en caso de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Este eje para mí, y estoy segura que incluso para los vocales varones, porque ese no es un tema precisamente que atañe a hombres o mujeres, es un tema que que atañe en efecto a la sociedad y a las instituciones y a sus autoridades, hemos estado comprometidos con este eje. Y este fue el eje justamente que se le encargó el seguimiento a la vocal Schettini. Razón por la cual nosotros vamos a continuar trabajando en este eje, vamos a asumirlo directamente mientras reorganizamos la asignación, la vocal Barreno y quien habla, y vamos a continuar porque hay muchísimas cosas muy importantes dentro de este eje de acción. Nosotros tenemos, por ejemplo, que hemos expedido la resolución 49/2019, que contiene el plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas con competencia en materia contra la violencia contra la mujer. Aquí tenemos un gran plan que hay que continuar optimizando con el mismo impulso que se dio en su momento a la vocal asignada, con los mismos recursos que son suficientes, con el mismo respaldo en cuanto a talento humano, con la misma presencia en la Asamblea Nacional, porque varias veces nos presentamos juntas ante la Asamblea Nacional a explicar sobre los avances en la aplicación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos, decía yo, todo un plan que nos permite avisorar hacia el 2019 la incorporación en 21 provincias de este plan, 14 equipos jurisdiccionales,
40 equipos técnicos, es decir, alrededor de 40 psicólogos, médicos, ayudantes, trabajadores sociales. Es decir, nosotros estamos empeñados en que en el 2019 se ejecute este plan que permitirá la implementación también de programas de formación. Doctora, le pregunto, ¿quién debería reemplazar o quién va a reemplazar a la renunciante vocal de la Judicatura? ¿Cómo es el procedimiento ahí? La Asamblea Nacional, el 29 de enero, ha posesionado ya a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura. Cada uno de ustedes tiene un suplente. Cada uno de nosotros tiene un vocal suplente que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la resolución respectiva. Entonces la Asamblea tiene que principalizar o ya no, sino que es directamente la Judicatura, pues, digamos, asume el cargo ante la Judicatura. Como le he comentado, el 29 de enero nos posesionamos vocales principales y suplentes. Y ahí la doctora Schettini tiene su suplente y ese suplente es el que va a asumir el cargo. ¿Se sabe quién es? Se convocará al suplente, sí. En efecto, como me pregunta Fabricio, cada uno de los vocales principales tenemos nuestro suplente. ¿Y se sabe quién es el suplente de la Sí, se conoce quién es porque hemos revisado la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Me puede dar el nombre, doctora? Es el doctor Jorge Moreno. ¿Y él cuándo asume ya, cuando digamos, empieza a participar de las sesiones de la Judicatura? Ya inmediatamente se ha convocado. ¿Ya? Desafortunadamente, por un desconocimiento, la renuncia se presentó ante la Asamblea Nacional y no ante el Pleno del organismo. Entonces nosotros vamos a dar trámite cuando oficialmente llegue a nuestro conocimiento por parte de la Asamblea. ¿Hay tranquilidad a la interna del Consejo de la Judicatura, doctora Maldonado? A ver, la tranquilidad realmente hay que medirla siempre que esté acompañada de un nivel altísimo de ejecución, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la ejecución que hemos tenido en este cuarto eje y al final de nuestra buena gestión nos sentiremos tranquilos de haberlo hecho. Me piden que le haga una pregunta a través de un mensaje. Me dice, ¿cuándo se darán los concursos para los servidores judiciales de la carrera administrativa? Más de 6 años y todavía eso no ha ocurrido. No sé si este tema que nos plantea una oyente está dentro del radar de la planificación del Consejo de la Judicatura. Claro que sí, a nuestra oyente le indicamos que compartimos su preocupación. A ver, el Consejo de la Judicatura, al asumir las funciones hace poco más de 130 días, nos encontramos con algunas falencias. Y dentro de estas falencias son, por ejemplo, que no se ejecutaron y no se llevaron a cabo los procesos que tenían que haber sido hechos. Por ejemplo, en el 2018, el Consejo Cesado o el Consejo Transitorio debían haber llevado el proceso de promoción y categorización de la carrera fiscal y no se lo hizo. Y nosotros, a pocos días de llegados, estamos trabajando ya en eso. Ya tenemos por expedir en estas semanas el marco regulatorio también. Tampoco se contó con las evaluaciones respectivas, tampoco se avanzaron con los procesos de selección de agentes fiscales, por ejemplo. Esos son procesos que se encuentran detenidos. Entonces vamos a ir a todo eso en consonancia con las prioridades de la ciudadanía. Es decir, sin duda, evaluación de Corte Nacional es una prioridad, ya que se trata del máximo órgano de justicia ordinaria de nuestro país. Categorización de los fiscales es una prioridad, porque de allí sale el fiscal subrogante y los fiscales provinciales definitivos, ya que hemos encargado a la señora fiscal la posibilidad, la hemos delegado de designar a su fiscal subrogante, y asimismo en consonancia con la señora fiscal y en apoyo a su gestión hemos encargado fiscales provinciales, pero estos no son titulares. Por lo tanto, contestando la pregunta nada más para llegar a la otra que veo que usted quiere abordar, es que vamos a ir haciendo todos los procesos, pero siempre con las prioridades que la ciudadanía nos impone. Y lo último, porque se me termina el tiempo, justamente, ¿hubo polémica con la fiscal o con la fiscalía? ¿Entre Judicatura y Fiscalía hubo polémica? Por parte de la Judicatura no, ninguna polémica. Y aquí quiero entregar en sus manos, Fabricio, la resolución 90, en cuyo artículo 3 se establece una delegación. Voy a explicar muy brevemente por efectos de su tiempo. Aquí
había una problemática que el Consejo de la Judicatura en ejercicio de sus atribuciones la tuvo que resolver. La problemática era que no había un procedimiento establecido para la comisión y terminación de comisiones de servicio, el inicio y terminación de comisiones de servicio. No había un procedimiento, había una dispersión en cuanto a las autoridades o los servidores que las autorizaban o las terminaban. Esa dispersión nos ocasionó un problema a todos los órganos de la función judicial. La Fiscalía prescindió de ciertos fiscales y asimismo el Consejo de la Judicatura se vio obligado a prescindir de ciertos jueces. Nosotros asumimos la competencia que constitucional y legalmente nos es otorgada como única autoridad nominadora de la función judicial. Es una resolución 68, pero eso de ninguna manera significaba afectar la autonomía, porque como usted verá y la ciudadanía entiende, conceder o terminar una comisión de servicios no es pues precisamente algo que incide directamente en la autonomía. Una cosa netamente administrativa, ¿no? Netamente administrativa, y además estábamos exactamente en la misma sintonía con lo fiscal. A la fiscal se le dijo, el Consejo de la Judicatura quiere que los fiscales investiguen, los defensores defiendan y los jueces juzguen. ¿Hubo un malentendido con la fiscal Diana Salazar? Bueno, de nuestra parte somos absolutamente claros, nuestras competencias las ejercemos y por eso ahora, ya que está realizado esta normativa del procedimiento a través del instructivo para la autorización y terminación de comisiones de servicio que le entrego hoy, que es la resolución 90, este artículo 3 del instructivo delega a las máximas autoridades de los órganos autónomos, es decir, Fiscalía y Defensoría Pública, la facultad para conceder o terminar comisiones de servicio, es decir, entrega un procedimiento regulado y lo delega. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. A la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, comentándonos algunos detalles relacionados con su gestión. 7:59 en A Primera Hora.